Bienvenido a una lección sobre puntos, líneas y planos. Los objetivos del video son definir puntos, líneas y planos, y también comprender algunos postulados geométricos básicos. Un punto es la ubicación exacta en el espacio. Se muestran como puntos en un plano en 2 dimensiones, o un punto en el espacio para 3 dimensiones. Y están etiquetados con letras mayúsculas para distinguir entre diferentes puntos. Sin embargo, un punto no ocupa espacio. Entonces, si trazáramos puntos en 2 dimensiones, tendríamos que trazarlos en el plano de coordenadas como vemos aquí. Entonces, si tuviéramos 4 puntos, podríamos etiquetarlos con mayúscula A, mayúscula B, mayúscula C y mayúscula D sin un orden específico. Ahora, si trazamos puntos en 3 dimensiones tendríamos 3 conjuntos de ejes. Y para darle una perspectiva tridimensional, a menudo construimos una caja para representar dónde está ese punto en el espacio. Entonces, si tuviéramos un punto aquí, llamémoslo punto E, se supone que este cuadro le da una perspectiva tridimensional. Y tengo otro video sobre cómo trazar puntos en 3D, y a veces pueden ser difíciles de obtener algo tridimensional. Perspectiva en una pantalla plana. Echemos un vistazo a una demostración de Wolfram que muestra puntos en el espacio. Así que aquí vemos varios puntos trazados en el espacio. Y a medida que se mueven, obtienes una mejor idea de cómo es ver puntos en el espacio. Y también podemos aumentar el número de puntos trazados. Ahora hablemos de líneas. Una línea es una figura geométrica que consiste en un número infinito de puntos alineados en línea recta que se extienden en ambas direcciones para siempre. Como vemos aquí, observe que las flechas al final indican que se extiende para siempre. Aquí hay una línea graficada en 3 dimensiones para ayudarlo a tener una mejor sensación de una línea, y cómo se extiende en ambas direcciones para siempre. Ahora se puede identificar una línea de 2 maneras. Una forma es con una letra minúscula. La otra es usando 2 puntos por los que pasa la línea. Entonces, si este era el punto M, y este era el punto N, podemos identificar esta línea como la línea Monseñor. Ponemos una pequeña línea sobre las 2 letras mayúsculas. Si presentamos otro punto en esta línea, digamos O, podríamos llamar a esta línea Mo o línea 0 newtones, y así sucesivamente. Entonces, hay más de 2 puntos etiquetados en una línea. Hay varias formas de etiquetar la línea que usa esta notación aquí. El método alternativo es identificar la línea con una letra minúscula. Entonces, por ejemplo, etiqueté esto con esta minúscula L, puedo llamar a esto línea L. Un par de cosas más que mencionar sobre una línea. Hay exactamente una línea a través de 2 puntos. Entonces, si consideramos los puntos M y 0, solo hay una línea que pasa por esos 2 puntos, y esa es la que se muestra aquí. No hay otras líneas que también pasen esos 2 puntos a continuación. Todos los puntos en la misma línea se denominan colineales. Entonces los puntos M, o N, son todos colineales porque están todos en la misma línea. Sin embargo, si introducimos otro punto que no está en la línea, digamos este punto aquí, punto P, ahora los 4 puntos no están en la misma línea, y para establecer puntos que no están en la misma línea se llaman no colineales. Ahora, cuando graficamos 2 líneas al mismo tiempo, en 2 dimensiones, tenemos algo llamado paralelo. Líneas o líneas de intersección. Las líneas paralelas nunca se tocan entre sí, como vemos aquí a la izquierda. Y las líneas de intersección se tocan en algún punto. Entonces, para estas 2 líneas se cruzan y vemos el punto de intersección, y estas 2 líneas, aunque no vemos dónde estaría el punto de intersección, porque estaría fuera de la pantalla, podemos decir que se cruzarán en algún momento. Entonces, si llamamos a esta línea A, y esto, línea B, la forma en que identificamos las 2 líneas son paralelas. Es que decimos que A es paralelo, que es el símbolo paralelo, a la línea B. Y cuando tenemos 2 líneas que se cruzan, la intersección de las 2 líneas solo será un punto. Entonces, para estas 2 líneas, este sería nuestro punto de intersección, y es el único punto de intersección. Relacionado con una línea hay un segmento de línea.
y un segmento de línea es parte de una línea con dos puntos finales, por lo que no se extiende en ambas direcciones. También puede pensar en un segmento de línea como una línea que comienza y se detiene en dos puntos finales. Entonces nuestra línea tendría una longitud indefinida y el segmento tendría una longitud finita. Entonces, si este punto final es A, y este punto final es B, podemos llamar a este segmento A, y la notación utilizada es A mayúscula, B mayúscula. Con el segmento por encima de A y B luego tenemos un rayo. Un rayo es una parte de una línea con un punto final que se extiende en una dirección. Siempre. Entonces, mirando este rayo, observe que este sería el punto final, y hay una flecha en este lado para mostrar que se extiende en esta dirección para siempre. Sigamos adelante y hagamos esto un poco más grande. Entonces, si este es el punto C, y llamamos este punto aquí, punto D, este sería un CD de rayos. Y el orden de los puntos es importante cuando se trata de la notación. Este es raíz CD, lo que significa que comienza en el punto C, y luego pasa por D y continúa para siempre. El último tema del que queremos hablar es un avión. Un plano es una superficie plana bidimensional, y un plano puede identificarse mediante 3 puntos en el plano o con una letra mayúscula. Entonces, si tenemos los puntos A, B y C en el plano, podemos identificar esto como el plano ABC. O, si etiquetamos este plano con una P mayúscula, simplemente podemos llamar a este plano P. Echemos un vistazo a nuestro plano en el espacio para darle una mejor perspectiva. Aquí vemos un avión azul en el espacio. Un par de cosas más que mencionar sobre un avión. Hay exactamente un plano a través de 3 puntos. Entonces, al igual que solo hay una línea a través de 2 puntos, solo hay un plano a través de 3 puntos. Y luego, si dos planos se cruzarán en una línea. Ahora es un poco difícil de ver aquí, así que vamos a ver esto en algún software. Aquí tenemos un plano amarillo y azul, y puedes ver la intersección de estos dos planos es la línea roja. Entonces, si dos planos no son paralelos, se intersectarán y se cruzarán en una línea. Una cosa que no mencioné antes. Si tenemos un solo plano, habría un número infinito de líneas en un plano. Y, por último, los puntos coplanarios están en un plano. Entonces, en este gráfico aquí, los puntos A, B y C son coplanares. Y los puntos no coplanarios no están en un plano. Entonces, si echamos un vistazo a estos 4 puntos D, E, F y G no son coplanares porque el punto G no está en el plano púrpura. Eso lo hará para este primer video. Espero que lo haya encontrado útil, y gracias por mirar.